La cuarta biografía, que es cuarta, lo hemos puesto en el orden. Hemos puesto la cuarta por orden cronológico. Chevrier, el más antiguo, después Rovirosa, después viene Arrieta y después pues Ricardo Alberdi. Deciros que estas pequeñas biografías que aquí presentamos no son más que el resumen de unas más amplias que están aquí también escritas y que por correo ya las mandaré y que quieran, pues ya las tendrán. Bueno. Ricardo Alberdi nació en 1919. Y como recordamos muchos que estamos aquí, murió en 1982, pues es la cuarta biografía. Ricardo Alberdi, ¿qué título ponerle a Ricardo? Pues le hemos puesto este: Ricardo Alberdi, el gran educador de la dimensión social de la fe, de una fe que actúa en el amor, como nos recuerda Pablo. Él, Ricardo, nació en Irún el 23 de abril de 1919. Irún, como todos sabemos, es una ciudad fronteriza en la cual va a transcurrir gran parte de su vida. Sus padres fueron Francisco Alberdi y María Ugarte, ambos procedentes de caserío, aunque Ricardo, enraizado en la cultura urbana de Irún, nunca llegó a dominar el euskera. Ricardo tuvo 3 hermanos: Luisa, que murió cuando Ricardo tenía 9 años, Concepción, que trabajará en una mercería e ingresará en un convento como sierva de Jesús, y por último, José María, que será con su mujer Pilar, a estos sí que les hemos conocido, el directo colaborador de Ricardo en un gran número de realizaciones. Ricardo, los que le conocieron de niño dicen que es un niño alegre, abierto y comunicativo, a la vez que responsable y aplicado. Estudia parte del bachillerato sacando excelentes notas en los hermanos de La Salle. Por estos años, Ricardo pertenece al patronato Los Buenos Amigos de Irún. Se trata de una asociación religiosa en la que chicos y jóvenes disponen de un local provisto de juegos variados, manteniéndose así protegidos de los peligros de la calle, así se decía. También hace teatro. La actividad del teatro será una actividad que le permitirá comprender una cierta diversidad de personajes y de situaciones. En 1936, iniciada ya la guerra civil y estando la familia en el caserío de un hermano de la madre, cae una bomba muy próxima a ellos. Al padre le alcanza la metralla y fallece a los pocos días. Es decir, que ya con 17 años, de Ricardo se queda sin padre. La vida de la familia va a cambiar, como es normal de entender, notablemente. María, la madre que solo había trabajado en el caserío, nunca fuera de casa, tiene que colocarse. Ha de sacar adelante a 3 hijos: Concepción, Ricardo, que entonces estudia el bachillerato, y José María. En la otra biografía aparece como su padre trabaja precisamente limpiando los vagones de los trenes de la estación de Irún. Es el oficio del padre. Y ahora María también, la mujer, la madre de Ricardo, se va a ocupar también de eso. María se va a tener que levantar a las 4:30 de la mañana. Yo le conocía a la madre y era una mujer, pues eso, una mujer trabajadora toda su vida. Se había acostumbrado así a levantarse a las 4:30 de la mañana para hacer la comida antes de ir a trabajar. Primero se emplea en un comercio de bebidas y después en los talleres de los coches camas, trabajo que continuará hasta su jubilación. Ricardo termina el bachillerato en San Sebastián. La influencia de esa asociación, que había patronatos, nosotros también en Los Ángeles, en San Sebastián, teníamos eso también, ¿verdad? Mario, ¿te acuerdas? El patronato, pues que era después de la escuela, pues teníamos actividades de juegos, etc. Pues él, la influencia de los buenos amigos en Irún, le hace tomar la decisión de ir como voluntario requeté a la guerra civil. Tiene 17 años y va de voluntario requeté.
va más por ideología religiosa que por ideología política. En dicho patronato le han inculcado los buenos amigos que la república es contraria a Dios, a la fe y a la Iglesia. Inicialmente se dirige a la Academia de Alféreces Provisionales de Granada, en la que los alemanes son los instructores. Termina con un buen número. Desde Granada se incorpora a los requetés, participando en la guerra en Somosierra, en Madrid. Cuando la guerra finaliza, Ricardo tiene 20 años. Es destinado a Olot, Gerona, y después al cuartel de Loyola en San Sebastián, donde ya es teniente de infantería. Ahí en el periódico salió algunas notas cuando murió Ricardo Alborde de gente que había, verdad, sido colega, compañeros en el cuartel. Y él, siendo alférez, como mostraba su autoridad, pero es una autoridad no autoritarista, sino autoridad y que tenía un gran prestigio dentro del cuartel. Muy cumplidor con su deber y trabajador incansable, es nombrado ayudante de coronel. Tenía ciertamente, los que le conocimos dando clase, tenía aire militar, ¿recordáis? Yo me acuerdo en el seminario de San Sebastián, hacía bastante frío en las clases, nosotros ahí todos veían un poquito de frío, y él venía con un niqui, me acuerdo, una chaqueta de pana, ¿verdad? Y como daba las clases, y nosotros así de frío, y el tío, taca, si allá tenía un cuerpo incluso de militar, ¿recordáis? Todos los que habéis conocido. Con 23 años deja el ejército. Esto fue una decisión importante en su vida. Deja el ejército y decide hacer oposiciones a la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. En la oficina central de San Sebastián permanecerá 5 años. Muy responsable, trabajador y con disposición al estudio, habría tenido ciertamente en esta institución de la Caja de Ahorros un buen porvenir. Bueno, Eduardo Aguirre también. Si Eduardo Aguirre llega a seguir, vete a saber ahora lo que hubiese sido. Bueno, estaría jubilado, tendría un pastón. Y Juan Mari Artola, lo mismo. Aquí tenemos grandes hombres que se perdieron en el mundo financiero, ¿verdad? Pero mira, aquí están. Vale. Es que tendría para envergar. Seguro. Y alguna chavala maja también. Bueno, estamos así. Ya sabéis que la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, cuando estuvo Eduardo Aguirre, subió mucho los enteros, ¿no? Las protecciones. Iban chicas todas a meter allí los dineros. Eso cuentan. Malas lenguas. Todavía lo guardan. Y tú lo sabes eso. Desde los 23 años, Ricardo tiene novia. Se llama Ramoni Nogués y se sigue llamando porque vive. Tiene 91 años y está en Berriz, allí. Okay. Ella, Irunesa también, es 5 años más joven que él. El flechazo surge, como no, en las fiestas de San Marcial. Ramoni es la cantinera de su barrio y utiliza sus armas para que Ricardo se fije en ella. La puñetera de ella nos cuenta con mucha gracia. Claro, estaba allí, a ella le interesaba a Ricardo. Entonces, ella, como era la cantinera, les hizo a todos caso, menos a Ricardo, para tocarle las narices. Y Ricardo le da un poquito así, se fija en ella y es cuando empieza ya precisamente el asuntillo. Se enamoran, saldrán juntos durante 5 años. Su amor será apasionado. Ricardo valora profundamente el matrimonio, pero, no hay que decir esto fuera es muy bonito, él trabaja, como os he dicho, en la Caja Provincial. Y ella trabaja de telefonista, donde estaban teléfonos antes, en la avenida, ¿recordáis? Y los dos, al mediodía, como hay que trabajar a la tarde, se cogen y se van al Paseo de los Curas, nunca mejor dicho, al Paseo de los Curas, y allí, con su marmita, que entonces no había Tupperware, ¿verdad? En la marmita, pues comen los dos, y así todos los días, pues se juntan y hacen pues su camino de novios. Ricardo valora profundamente el matrimonio, pero intuye, a la luz de la fe, que el amor debe ser vivido al servicio de todos. Dice, de acuerdo con la que estaba a punto de ser su mujer, no, esto lo dice Rafael Belda. Rafael Belda, su amigo, dice de esto. De acuerdo con la que estaba a punto de ser su mujer, cambió el matrimonio cristiano por el servicio a la comunidad cristiana y a la sociedad en calidad de sacerdote. El 11 de octubre de 1947, Ramoni y Ricardo participan de la Eucaristía en su parroquia del Juncal de Irún,
desayunan en San Sebastián y se separan. Como dice Ramoni, perfectamente lo dice, a la altura del número 17 de la calle Prim, donde está ahora precisamente el PSOE, ¿recordáis? Ahí está. Ahí se separan. Y ella se separa, como ella dice con mucha gracia, dice, y le miré y ya no quise mirar para atrás porque si no, no hubiese seguido adelante. Ella escogió la calle Prim hacia Mara para coger el Euskotren, el tren que iba a Berriz, y él coger para atrás el puente de la estación para coger el tren que le iba a llevar a Vitoria, al seminario, ¿verdad? Ella para tomar el tren Moscongada que llevaba a Cometa de Misioneros de Berriz, y él para subir al tren de Renfe que le conducía al seminario de Vitoria. No se volverán a ver hasta 20 años más tarde, y no tendrán ninguna correspondencia ni nada. Bueno, Ricardo entra en el seminario con 28 años, como vocación tardía. Allí conoce a otra vocación tardía, Rafael Belda. Las claves de Ricardo en su periodo de formación al sacerdocio son profundo espíritu de oración, capacidad de trabajo, compañerismo y seriedad en los planteamientos de toda clase. Su compromiso con el mundo exterior es muy intenso, conoce a mucha gente. Al ser el régimen del seminario bastante cerrado, por no decir muy cerrado, tiene una visión crítica del seminario, pero no suscita, sin embargo, ningún conflicto. Es suficiente realista para comprender que no llevarían a nada constructivo. Se calla, sintoniza bien con los seminaristas jóvenes, quienes le ven como un referente e incluso como un hermano mayor. Manuel Arana suele contar, ¿verdad?, lo que supuso para ellos, ¿verdad?, tener un seguidor mayor allí, ¿verdad?, 28 años para ellos, pues es Necesita poco tiempo para ponerse al día en materias que algunos llevan años estudiando, por ejemplo, latín. Te estudiar latín y aprender, latín, tú también tuviste que hacer eso, ¿no? Tú también, ¿no? Aprende. No aprendía más. No, pero tuvo que ser. Yo me acuerdo en el seminario el bueno de Manolo González. Y Manolo González, el pobre, qué mal lo pasó. Yo le daba al pobre Manolo González, uno que había venido de Galicia, trabajador obrero, que había estado, tenía justo, ponte a estudiar latín para después, para ser cura había que saber latín, filosofía, teología. Bueno, este es inteligente, tiene paciencia y al final se mete y bien además en latín. En vacaciones regresa siempre a Irún y reanuda el apostolado. Lee revistas especializadas y tiene relaciones estrechísimas con habitantes de la OAC y de la JOC. Ricardo estudia en Vitoria los 3 cursos de filosofía y 3 de los cursos de teología, siempre con muy buenas calificaciones. Tras la división de la diócesis de Vitoria en 1953, el 4º y último curso de teología lo realiza en el nuevo seminario de San Sebastián, en un año donde se va a comer muy bien, ese año. El 29 de junio, día de San Pedro y de San Pablo, de 1954, va a ser ordenado en San Sebastián por el obispo don Jaime Font y Andreu. Celebra su primera misa solemne el 11 de julio de ese mismo año en su parroquia de Nuestra Señora de Juncal de Irún. Allí están sus amigos y colaboradores de toda su vida, entre ellos Agustín Ugarte, el de Vidasoa, de Sococholo. Ricardo comienza una nueva etapa, impulsada por la fe en Cristo Jesús y centrada en el apostolado social. En ese mismo año, 1954, comienza a estudiar Ciencias Sociales en el Instituto León XIII de Madrid. Reside en la Mutual del Clero, en la calle San Bernardo. Como es usual en Ricardo, también en la Mutual ejerce una gran influencia sobre los sacerdotes jóvenes que residen en ella. Es un testimonio de sacerdote por su encarnación en los problemas del ser humano, por su jovialidad, su austeridad y su espiritualidad. Terminados sus estudios en Madrid, Ricardo vuelve a Irún, donde ya siempre residirá, si bien ininterrumpidamente, en el domicilio familiar de la calle Lucas de Berroa, muy cerca de la estación del tren, en compañía de su madre, su hermano José Mari y su cuñada Pilar. Así comienzan su etapa de madurez en la misión, poniéndose enseguida en contacto con militantes de la UAC y la JOC. José Mari y Pilar, ¿qué dos? Cuando tuvo que estudiar el bueno de Ricardo el marxismo, tuvo que enfrentarse también nada menos que conocer un poquito, del comunismo de Stalin, etcétera.
Y no hicieron otra cosa también, no se les ocurrió otra cosa que empezar a estudiar también ruso. Esto de Pilar, o sea, quiero decir... A partir de 1959 comienza a impartir clases como profesor en el Instituto León XIII, también da muchas charlas y conferencias en las facultades, escuelas especiales y colegios mayores de la Universidad Madrileña. Su capacidad para sintonizar con los jóvenes que tienen inquietudes de cambio es notable. Sus estancias en Madrid cada año duran aproximadamente un semestre. Su actividad intensa está fundamentada en la experiencia de Dios, que se alimenta en la oración sencilla y constante de cada día. Este se levanta a las 5 de la mañana y se pega entre pecho y espalda todos los días, prácticamente divide 2 horas de oración. O sea, esto... Celebra la Eucaristía cada día, no por imperativo moral, sino como expresión de su comunión con Jesucristo que le impulsa a la misión. Hay que leer las cartas que le escribe, hay que escuchar las homilías. Yo las tengo todas de muchos años, las homilías suyas, que ahora Pocholo, primero las puso en las cintas aquellas cassette y ahora las ha trasladado ya con tecnologías estas nuevas, ¿no? Pues a CD y esto, ¿no? Ahí está. Hay que ver cómo habla, y sobre todo en las cartas, cómo se trasluce precisamente esa pasión por Jesucristo. Su actividad pública está sostenida por largas horas de estudio y reflexión en la soledad y silencio de su despacho. Por su mesa pasan innumerables libros y artículos que reflejan las inquietudes de una sociedad que va transformándose económica, social, política y religiosamente. El otro día he visto un libro del actual obispo, no sé dónde es ahora, Montes, Almería, ¿cómo Adolfo Montes. Almería. En su día, en el año 75-76, era, la figura en sentido de teología política. Y tiene un libro, Racionalidad política desde la fe cristiana, algo así. El primer libro que escribe, que es una tesis sobre Metz. Y es muy bueno verle a Ricardo Alberti las cosas que dice. Ingenuidad, tal. Con su letra pequeñita, es muy bonita. Su actividad está hecho. La mitad del curso académico que no reside en Madrid la dedica en su tierra natal a la enseñanza en el Seminario de San Sebastián. Muchos de los que estamos aquí hemos recibido clases de él, así como una intensísima labor de formación en el mundo obrero y estudiantil. A finales de los 50 surgen los primeros brotes serios de oposición al franquismo. En la capital de España se ha formado, lo que hemos dicho antes, el Felipe, Frente de Liberación Popular, de inspiración comunista, auspiciado por Julio Cerón, diplomático, y por Enrique Boada, que había sido hermanito de Foucault. Ricardo trata de ayudar a muchos jóvenes militantes que son reclutados entre los estudiantes creyentes y practicantes que van perdiendo su referencia religiosa a integrar debidamente fe y compromiso. Muchos se alejaron de la Iglesia y también de la fe. Ricardo desde entonces quedó con una herida. Probablemente las cautelas de Ricardo ante determinadas ideologías de derecha y de izquierda, por su capacidad de detectar la savia evangélica, proceden precisamente de esta dura experiencia que tuvo en Madrid. Chavales que eran, creyentes, de misa, etc., después son atraídos por estas ideologías que en aquel momento eran fuertes, sobre todo la marxista, sobre todo, también por otra parte, y es entonces cuando él se da cuenta, esto hay que luchar, hay que trabajar para que no haya esa separación. En los años 60 interviene el plan cíclico para la formación de militantes del agua. Alberti sostiene planteamientos a la europea, acordes con el pragmatismo de la sociedad, frente al grupo de Julián Gómez del Castillo, que será muy amigo, pero mucho más utópico. Hoy todavía existen revistas, que conocéis, de inspiración de Gómez del Castillo. También en su tierra natal, donde los consejeros de movimientos obreros cristianos se podían contar con los dedos, Ricardo fue el gran animador de los mismos, particularmente del agua. Pues Eugenio Arregui, toda esta gente, ¿verdad? Ahí está. Colabora con diversos compañeros y amigos de la docencia y de la publicación de estudios, artículos y documentos, y en este apartado merece citarse su labor conjunta con Rafael Belda, su amigo de toda la vida, Carlos Abaitua y José María Setién. En 1960 sale a la luz un valioso documento de la Conferencia de los Metropolitanos Españoles. Aún no existía la Conferencia Episcopal.
El documento enjuicia la realidad social a la luz de la fe. Alberti, Abaito y Setién lo estudian a fondo y dan un gran número de conferencias a las que asiste mucha gente. En 1962, Alberti colabora de nuevo con sus dos amigos Setién y Abaito en un comentario a la encíclica Mater et Magistra. Desde 1963, Ricardo es profesor durante varios años de la Escuela de Asistentes Sociales en San Sebastián. Muchas chicas de la de San Sebastián la han conocido. Por ejemplo, Loli Lloris suele decir en aquellos tiempos de la Escuela de Asistentes. Loli suele contar la impresión que les daba aquel hombre, ¿no? Cómo hablaba y qué hombre era. Eso, dicen las mujeres, y qué hombre era. Allí conoce a un importante número de jóvenes mujeres que se preparan para desarrollar el compromiso social en barrios y diferentes ámbitos de la vida familiar, infancia y ancianidad. Cuando en el año 1965 se publica el proyecto de ley sindical, siendo ministro secretario general del movimiento don José Solís Ruiz, ¿recordáis? Alberti estudia el proyecto desde la doctrina social de la Iglesia, con vistas a que la jerarquía emita un juicio. También hacia 1965, Ricardo, previendo los acontecimientos sociopolíticos que se iban a producir en fechas más o menos cercanas, creyó necesaria la preparación de dirigentes que por su condición de cristianos se sentían llamados a intentar organizar la nueva sociedad. Para ello creó, en estrecha colaboración de su hermano José Mari, la editorial Ethos, que estaba muy cerca, ¿verdad?, de la calle Zabaleta, donde está precisamente, no sé cómo se llama la callita que está al lado. Si sales del obispado, ahí enfrente hay una callecita, pues ahí. Sí, no sé, es esa callecita. Y allí, en esa editorial, escriben títulos como ¿A dónde va el comunismo?, lo escribe el mismo Ricardo Alberti, Sindicalismo Democrático Europeo, Jurre, Libertad y Libertades Políticas, Setién, Católicos Desunidos, Abaitua, La Ciudad Terrestre, Belda y otros muchos títulos. Desde 1966, Ricardo realiza una intensa labor docente en el Instituto de Pastoral de Madrid. También a partir del 66, Ricardo, en compañía de su hermano José Mari, pone en marcha la Escuela Social de Villa Santa Teresa de San Sebastián. Uno de los fervientes forofos de esta escuela va a ser José Mari Olazábal, uno de estos. Ubicado en las estribaciones del Monte Ullía, acogía una vez al mes, de sábados a domingos, a más de un centenar de personas de casi todos los pueblos de Guipúzcoa. Durante varios años se dieron cursos de economía, política y sindicalismo. En agosto del 67, 20 años después de la mutua separación en aras de un amor más universal, Ricardo y Ramoni vuelven a encontrarse. Recuerdan aquellos 5 años maravillosos pasados en el amor, la plenitud y el dolor al mismo tiempo, experimentando así la presencia de Dios. Ricardo subraya en cinta de casete, que hay que escuchar, es una preciosidad, grabada a los pocos días de su reencuentro, que la última etapa de su vida ha de ser como la coronación de una vida de fidelidad en el amor. A Ramón le pregunté, ¿quién dio el primer paso? Y me dijo, ¿quién va a ser? Ricardo, el que dijo para separarse. Y a los 20 años, estando en una conferencia en Madrid, no sé, era con religiosas, pues se da cuenta, está hablando con una religiosa, y esta religiosa dice, pues yo en nuestro convento hay una monja que está bien de Irún. Y esto dije, ¿cómo se llama? Ramón, claro. Y entonces dije, ¿podría hablar con ella? Después de 20 años. Y entonces ella, pues se pone y es entonces cuando él, después de ese encuentro, que para ella fue un encuentro fuerte, pues él le hace una cinta magnetofónica contando lo que tiene que ser la última fase de entrega absoluta. Te quedas así. A finales de los 60, don Arturo Tavera, arzobispo de Pamplona, tiene un obispo auxiliar. El nuncio del Vaticano en España le presenta una lista de nombres, entre los cuales está el de Ricardo Alberti. Don Arturo ofrece el cargo a Ricardo. Este rehúsa, no a causa de una fobia infantil antiepiscopal, sino por lealtad a una convicción eclesiológica largamente meditada y defendida en privado y en pública. Ricardo compartía el criterio de San León Magno de que el que ha de presidir a todos en la iglesia local ha de ser elegido con la participación de todos. A comienzos de los años 70, Ricardo Alberti y Rafael Belda reanudan su colaboración, que durará hasta la muerte de Ricardo, ante el reto que supone el marxismo para la fe cristiana. Sus cursos sobre marxismo y cristianismo van a suponer una gran aportación para los cristianos y la Iglesia. Desde 1974, Ricardo es profesor en el Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid, vinculado a la Universidad Pontificia de Comillas. En noviembre de 1974, el Obispado de San Sebastián emite el documento Conflictos en el Movimiento Cooperativo. Os he hecho mención cuando hemos hablado de Mediarrita.
Albert y Setien han sido sus redactores. Ya sabemos lo que Rita ha dicho de ellos y del documento. Esta circunstancia provoca la creación del Secretario Social Diocesano de San Sebastián con 3 fines principales: estudio de la realidad, iluminación a la luz de la fe y ayuda a la comunidad. Posteriormente, las diócesis de Vitoria, Bilbao y Pamplona, juntamente con la de San Sebastián, trabajarán juntas en la programación, elaboración y difusión de temas. Al empezar la década de los 80, es invitado a la Semana de Pensamiento y Diálogo de Bilbao. El tema es reflexiones en torno al terrorismo. Se trata de algo muy delicado. El conflicto vasco y su violenta derivación estaba sobre la mesa. Por la postura que tomó y mantuvo en este problema, Ricardo no fue aceptado en determinados sectores del clero y de la sociedad vasca. Ricardo estudia el tema que se va haciendo cada vez más grave con toda intensidad. Desde 1968 habían caído demasiadas vidas humanas en Euskadi y fuera de Euskadi. Ricardo es contrario a la violencia. Había atacado como pocos la violencia institucional, la violencia estructural, la violencia de los poderosos. Ahora se siente legitimado para rechazar la violencia liberadora de ETA. Ricardo dice a sus discípulos, esto a sus discípulos he puesto, por eso recuerdo que esta frase ya la recogí de él. Un día me dijo esta frase, que se me quedó. Lo fácil es empezar, lo difícil es cómo terminar. Y eso ha sido, yo creo, premonitorio. Así afirma con dolor que ese camino llevaría inexorablemente a situaciones insospechadas, difíciles de prever. Es partidario de otro tipo de violencia, la violencia ejercida sobre uno mismo para crear un hombre nuevo, fermento de una nueva sociedad más justa y fraternal. Es partidario de la violencia pasiva y a este respecto cita los testimonios de Gandhi y de Luther King, pero sabe que Euskadi, la mayoría de su población está inmersa en la sociedad del bienestar, de la comodidad, del egoísmo, de la pasividad. Y que desde ahí es muy difícil adoptar posturas de austeridad, de solidaridad con los más pobres, de participación con los más débiles, de crear condiciones para una sociedad más humana y fraternal. Del 5 al 9 de septiembre de 1981, Alberti y Belda dan un último cursillo de introducción crítica al estudio del marxismo. Seguro que más de uno que estamos aquí fuimos a ese cursillo. Lo dio en Villa Genza. Ricardo ya percibe señales de que no está bien. Baja donde la cocina y ahí está Jesusa, la de Ozola, y le dice: Jesusa, ponme algo. ¿Qué te voy a poner, Ricardo, y tal? Ponme algo. No sé qué me pasa. Y empieza ya a notar algo. Sufre él, que ha sido de una constitución física fortísima, sufre al ver lo cansado que le dejan ya sus charlas. El 15 de octubre de 1981, Ricardo, que tiene 62 años, yo ahora tengo 67, ¿te das cuenta, no? Y a mí me parecía que entonces era ya muy mayor, ingresa en el oncológico de San Sebastián. El diagnóstico es claro: cáncer pulmonar con metástasis óseas. Ricardo vivió 4 largos meses de sufrimiento con esta dolorosa enfermedad. De ello es testigo privilegiada Sor María Jesús Pérez Artúa, hija de la Caridad, que la atenderá día y noche como enfermera del oncológico. Ya que no está aquí Arturo García, voy a deciros una cosita. No lo diréis, pero estando allí en el oncológico, Ricardo me dijo esto. No se olvidará nunca. Me dijo: le he ofrecido al Señor, no en ese momento, antes, cuando Arturo, que es en el año, pues, pocos meses antes, él le da el aneurisma y Arturo está a punto de irse a otro barrio. Entonces, Ricardo me dice: he rezado al Señor que si quiere alguien, que me lleve a mí, pero no a Arturo. Arturo es joven, tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, eso no se olvidará nunca. Ricardo descansó en el Señor en la madrugada del 16 de febrero. Así termina la larga reflexión que hizo María Jesús Pérez Artúa a la muerte de Ricardo. María Jesús Aspitierra, la hija, ¿cómo se llama? El notario y padre, ¿cómo se llamaba? Tacolo Necua. Pues María Jesús hace una especie de semblanza de cómo aquí no tengo apuntado y voy a decirlo. Ricardo ya está muy mal, bueno, en febrero, pero pocos días antes quiere celebrar la última Eucaristía. Y la quiere celebrar a las 5 de la mañana. Y le dice a María Jesús: prepárame las cosas para la capilla. Quiero estar solo con el Señor para despedirme.
Entonces María Jesús le dice, ¿no puedo ir yo a esa misa? Y entonces le dice Ricardo, bueno, María Jesús, a condición de que estén todos los enfermos bien asistidos. Si están todos, y entonces María Jesús dice las últimas palabras en el sermón, le dedica a ella pidiéndole pues lo que le pide el Señor, de entrega, etcétera, etcétera. Y termina así. María Jesús dice, su muerte fue creadora de una realidad espiritual de amor. Una muerte así es consecuencia de unas actitudes en el silencio de la vida, con constancia, en entrega, desprendimiento interior, semilla que se deshace calladamente. Una muerte así, dice María Jesús, es regalo de Dios para quien se ha olvidado de sí mismo, viviendo permanentemente para los demás. Una muerte así no se improvisa, ni es fruto solo de la oración, aunque también de la oración. Bueno, hay que decir que también Ricardo tuvo momentos, se me viene otra anécdota. Estando allí, un día María Jesús le dice, don Ricardo, pero no sé por qué usted ha comulgado hoy aquí, con el genio que tiene. Claro, entonces no había los sedantes que hoy hay, y estaba el hombre, no podía. La misma sábana, le tocaba la sábana, saltaba de dolor. Y le dice Ricardo a María Jesús, gracias a que esta mañana he recibido al Señor, porque si no, a ti y a todos los médicos por la ventana. Bueno, y al final termina María Jesús diciendo, Ricardo, María Jesús hoy te recuerda en el silencio de una oración y te digo, ruega por nosotros. Así termina el relato del maestro. Bueno, conclusión. ¿Cuánto tiempo tenemos? Después de haber contemplado el proceso humano espiritual de Chevrier, Rovirosa, de Mendiarez y Valverde, y parafraseando el texto de la carta a los hebreos, podemos decir, teniendo en cuenta tan nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y ayudémonos a vivir nuestro propio proceso de fe con los ojos fijos en Jesús. ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo nos podemos ayudar concreta y prácticamente para encarnar la palabra y el Espíritu de Jesús en el corazón de nuestro mundo? Este es el título de esta ponencia. De una manera muy sucinta, creo que es bueno que tomemos muy en cuenta la seria advertencia del amigo Rovirosa sobre la verdadera conversión, la conversión teologal que tiene lugar en el corazón de cada persona, cuando dice él, mi primer gesto para ser cristiano es abandonar radicalmente, no solo de palabra, sino de verdad, mi puesto de centro del universo, el ego, diríamos nosotros, para colocar en él al único que puede y debe ocuparlo, al Señor Jesús. Esta expresión es paralela en cuanto a su significación con las empleadas por Chevrier. Conocer a Jesucristo es todo. Tener el Espíritu de Dios es todo. Lo es todo para uno mismo, lo es todo para una comunidad. Estas convicciones nos llaman a encarnar una vida configurada interior y exteriormente con Jesucristo y en la perspectiva de una dependencia total del Espíritu Santo. Es así como Arizmendiarrieta pudo llegar a ser el gran apóstol de la cooperación. Ya desde el seminario, bajo la mediación de Rufino Aldavalde, aprendió a encarnar en su vida interior y exterior lo dicho por Chevrier. El sacerdote es un hombre comido. Ello le ayudará a afrontar las diversas etapas de su existencia humano-espiritual al servicio de una sociedad más mancomunada. Es así también como Alberdi aprendió a discernir y enseñó a otros a discernir el verdadero espíritu del Evangelio en medio de un mundo marcado por determinadas ideologías, el liberalismo que conduce al capitalismo, el marxismo que lleva a un determinado socialismo y comunismo. Pues bien, entendemos que habiendo recibido estos testimonios tan positivos, es de recibo que nos ayudemos a vivir en proceso de fe. ¿Cómo? En primer lugar, ayudándonos a vernoslas con la realidad social y personal. Una realidad que en estas dos dimensiones es, como sabemos, cambiante, dinámica y procesual. La realidad social, como sabemos, es una realidad compleja y siempre en proceso de cambio. De ahí que seamos llamados a conocerla y a afrontarla con la mediación de las ciencias sociales, el diálogo profético y, en todo caso, la apertura al Espíritu de Dios, que es en toda circunstancia nuestro verdadero maestro interior. Conocer con cierta objetividad la realidad social y sus procesos de transformación nos permite comprender el contexto que condiciona la vida existencial de las personas y de las familias.
Para conocer la realidad social no podemos menos que estudiar de algún modo, dentro de nuestras posibilidades que son limitadas, sus ámbitos más significativos, lo económico, lo político, lo cultural, siempre teniendo en cuenta que son realidades interconectadas y en continuo proceso de cambio. Actualmente vamos siendo conscientes de que no solo estamos en una época de cambio, sino posiblemente en un cambio de época. Y esto produce, como todos vemos, incluso estos días los titulares son así, incertidumbre. Lo cual no puede ser obstáculo, sino incentivo para asomarnos a la realidad social y ayudarnos a comprender desde una sana y responsable ética, la de la persona y la del bien común, lo que está pasando. De alguna manera vamos descubriendo en la propia experiencia de cada día que estamos situados en el mundo o era de la globalización, de procesos sociales que condicionan de gran manera la vida de las personas y de sus familias, del mundo del trabajo y de la ciudadanía, del ámbito de la cultura y de la religión. En el centro o en la base de estos procesos está, hipótesis más que probable, la dinámica aparentemente imparable del capitalismo financiero, neoliberalismo, bajo cierto control del Fondo Monetario Internacional y de las grandes entidades financieras que operan en el mundo y más concretamente, por lo que a nosotros nos toca, en Europa a través del Banco Central Europeo. Todo ello implica unas cotas de circulación y de rendimiento del capital insospechados antes y que hoy no podemos menos que tener en cuenta. Teniendo esto en cuenta, pues, no podemos olvidar el papel que juegan al respecto los grandes estados o agrupaciones de estados, como es el caso nuestro, la Comisión Europea. Pero tampoco podemos olvidar las reacciones que frente a la troika del poder, estos días está de nuevo esto, y las medidas impuestas por ella han surgido y se están potenciando bajo la denominación de nuevos movimientos sociales que han ido surgiendo a finales del siglo XX y que ahora están ganando en envergadura, no solo social, sino también políticamente contra la troika. Los casos de Podemos y Syriza son evidentes. Particularmente importante para nosotros es el del MNV, Izquierda Unida, y Sueta. Con motivo de la presentación de la Vía Vasca, Gara comenta: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, escribieron Marx y Engels. Arraiz lo actualizó ayer así, en Ficoba, el sábado del otro día. El fantasma del cambio político recorre Europa y el neoliberalismo y los mercados sin corazón están muy nerviosos. Aupa Syriza. Por todo ello creemos necesario, ahora más que nunca, Rovirosa dice, contar con un secretariado social al servicio de la diócesis que nos ayude a conocer y dar pistas para afrontar estas realidades económicas y políticas tan complejas desde la ética social cristiana y la enseñanza social de la Iglesia. Respecto a la realidad personal, es importante, empiezo por lo social y sigo por lo personal. ¿Por qué? En mi biografía yo empecé más por lo normal, la adolescencia, la juventud, lo personal, pero llega intelectualmente lo social, pero ahora te das cuenta. Yo pensaba antes que estas cosas de la psicología y estas cosas eran, perdonad, mariconadas. Pero aquí lo importante son las estructuras sociales, todo lo demás, chorradas. Y ahora me doy cuenta, hay craso error. Por eso como la social y ahora viene lo personal. Respecto a la realidad personal es importante tomar conciencia del proceso personal que incumbe a cada uno de nosotros y a las personas de nuestro entorno. A este respecto conviene tener en cuenta el itinerario humano-espiritual, no solamente nuestro, nosotros ya estamos ya diciendo, bueno, algunos no, perdón, algunos no, muchos de los que estamos aquí estamos ya diciendo pues en función de los ciclos y etapas existenciales de la persona. Antes de los 22-25 años, ¿verdad? Digo esto porque pensando en las nuevas generaciones, ver pues que antes de los 22-25 años es una etapa de equipamiento y cada vez es más equipamiento. Los que estáis, por ejemplo, en las universidades, esto lo sabéis mucho mejor. Que depende ciertamente del equipamiento, del ambiente familiar, del educativo, del ideológico y abarca distintas dimensiones psicológicas, sociales, intelectuales, afectivas, vividas según la cosmovisión asignada. Para unos será de creencia, para otros será de fe, excepto la vida ideológica. Bueno, puede ser verdadera, pero tendrá que purificarse seguramente. Y la elaboración de las distintas situaciones existenciales. Puede ser el momento de iniciar el proceso de personalizar la fe. El proceso de la personalización comienza con la toma de conciencia del yo real. Ese yo real que es muchas veces el yo
del orgullo, de la compulsión del orgullo, del engaño, de la envidia, de la avaricia, del miedo, del desenfreno, de la arrogancia, de la pereza, de la ira, el yo falso, ese que hay que descubrirlo también. Dad las sombras del yo. Dado que en la actual cultura antropocéntrica no podemos dar por hecho que la gente sea creyente, la iniciación consiste en que pueda darse una correlación entre el crecimiento humano y la posible relación afectiva con Dios. La iniciación se apoya en dos criterios básicos: que la persona está por encima de toda ideología y que Dios es digno de fe si promociona precisamente a la persona. Hacer ver esto a un joven es muy importante, creo yo. Entre los 25 y los 45 años más o menos es una etapa de enraizamiento, etapa de experiencias configuradoras y su carga existencial, la vida amorosa, el trabajo, la responsabilidad social. Es el momento de fundamentar la vida desde la fe. La fundamentación comienza cuando a una persona se le da la vida teologal, se le ofrece, mejor dicho, la que solo da el Espíritu de Dios. Es un auténtico nuevo nacimiento. Juan 3, Nicodemo. Se trata de nacer de nuevo. Si antes se tenía fe, ahora se vive de la fe. La fundamentación teologal se apoya en estos dos criterios: que la persona no puede fundamentarse a sí misma y que el amor de Dios es gracia, pura gracia. La fundamentación se apoya en dos criterios: que la persona no puede fundamentarse en sí misma y que el amor de Dios es precisamente eso, gracia. Tengo aquí repetido, te corrijo esto. Crisis de realismo. La finitud se impone al proyecto. Hasta los 60-65 años, la crisis de realismo. La finitud se va imponiendo al proyecto. Nuestros proyectos ya, poquito a poquito. El tiempo ya no es posibilidad, sino barrera. Los intereses vitales no alcanzan sus expectativas. Comienzan los signos de la reducción, ¿verdad que sí? Limitaciones físicas, psíquicas, cansancio existencial, amenaza de pérdidas afectivas, sociales, espirituales. La crisis del realismo puede ser propicio para la segunda y definitiva conversión, es decir, el predominio de la vida teologal como paso previo al seguimiento de Jesús. Uno puede decir, ¿todo ese seguimiento solo es al final? No, pero quiero decir, en esta sociedad que es como es, muchas veces hay que tener en cuenta esto. Seguimiento se puede tener a los 20 años, como no. Pero yo estoy hablando un poquito de una sociedad que es en estos momentos como es. El seguimiento es el camino del verdadero discípulo a quien se le da la gracia de descubrir la sabiduría de la cruz. El seguimiento se apoya en estos dos criterios: que a los humanos se nos concede vivir del señorío del amor de Dios manifestado en Jesús y hacerle presente en este mundo al modo de Jesús. En este mundo al modo de Jesús. Y final, la ancianidad. A partir de los 65 años. Aquí estoy yo. Entre la reducción y el desvalimiento. Teóricamente, la ancianidad será el kairos propio para la experiencia pascual, para la consumación del amor en la cruz. Cristificar la vida, le dirían nuestros místicos. Resumiendo, sentimos la llamada de ayudarnos a vivir social y personalmente tratando de encarnar el Evangelio de Jesús. Y repetimos, ¿cómo? Mediante el silencio, que se abre a la oración, la Eucaristía y la contemplación apostólica. Dos pequeños apuntes en orden a concretar dos prácticas complementarias para la contemplación apostólica, como son el estudio del Evangelio y la revisión de vida, que por lo menos en teoría, para los que de alguna manera andamos en la línea del Prado, pues por lo menos son referentes. El llamado estudio del Evangelio practicado por Chevrier y los miembros del Prado se inscribe en la tradición de la Iglesia que lee las Escrituras en el Espíritu. Este nos la presenta el Espíritu hoy como palabra viva, la palabra de Jesús y actual, y a Jesucristo como contemporáneo nuestro. Es el resucitado. Jesús no es el que fue, el que existió, historia. El Jesús histórico está muy bien. Que nos hablen del Jesús histórico y todas las investigaciones, que sobre todo desde el seminario de Jesús, todo está muy bien. Pero eso no es nada, eso es todavía lo que hemos dicho antes, ¿verdad? La fe ideológica. Entrar en el Jesús de la fe, en la relación afectiva y efectiva, eso ya es otra cosa. Con el estudio del Evangelio nos ayudamos a conocer a Jesucristo y a entrar en comunión con Él en la Eucaristía, ciertamente, en lugar de comunión, y en las Escrituras. El estudio del Evangelio cobra su verdadero sentido en la oración y en la fe. De lo contrario, caeremos en un análisis puramente exterior, pero lejos de la palabra viva del Padre.
El centro del estudio del Evangelio es la persona de Jesucristo para conformarnos con Él, para seguirle de manera incondicional hasta llegar a ser uno con Él. Gálatas 5:6. Este concentrarnos en Jesucristo entraña la adoración y el despojo totales, la pobreza más radical, a imagen de la pobreza del enviado del Padre, que no tiene otras palabras que las que le comunica el Padre. Y después algo sobre la llamada revisión de vida apostólica, que trata de encarnar la forma de ver, discernir y actuar de Jesucristo, buen pastor en la existencia personal y social que nos toca vivir. Los objetivos de una revisión de vida de discípulos del pastor es distinto la revisión de vida que se hace aquí desde esta perspectiva del discípulo del pastor de la revisión de vida que yo aprendí también en la JOC. En la JOC era otra cosa. En la JOC era aprender a ver las cosas, a discernirlas y a actuar. Pero eso, que es muy importante para un joven. Yo en Rentería, la experiencia que tuve en la JOC, antes de ir a Rentería de cura, pues claro, en vida es muy importante y te das cuenta, aquellos militantes tienen ahora algo. Pero lo de la revisión de vida del discípulo del pastor, a mi modo de ver, es otra cosa. Es pasar de la fe ideológica a pasar precisamente a la fe del discípulo verdadero de Jesús. Todo eso, los objetivos son asumir con lucidez la tarea de vigilantes desde la radicalidad del Evangelio. La tarea de vigilantes, discernir cómo Dios conduce hoy a su pueblo hacia la meta, descubrir los lobos que con piel de corderos, en las ideologías normalmente, quieren engañar y maltratar al pueblo de Dios. Examinar si los pastores estamos desorientando a los fieles. Estar atentos a las resistencias existentes en el pueblo de Dios para caminar en el Espíritu de Jesucristo. Buscar los caminos y los medios para colaborar hoy con el Espíritu del Señor. Y estos objetivos determinan el proceso a seguir en la elección de los hechos y de su tratamiento. Pues como se dice, colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Yo ahora, no sé el tiempo que tenemos, yo me someto, si queréis alguna preguntita, que no sea difícil, que no sea superior a mis capacidades.